Hola, muy buenos días, estimados estudiantes, espero que estén muy bien. Estamos en una nueva sesión de las clases de Historia, sesión número 20, y en esta oportunidad el objetivo es señalar las características de la conquista de Chile en las primeras expediciones españolas. Recuerden que nosotros veníamos hablando ya desde la clase anterior acerca de las consecuencias de la conquista española en territorios, digamos, americanos. Hablamos del imperio azteca, del imperio inca, ¿cierto? De cómo se empezaron a asentar los primeros pueblos españoles acá en América y las consecuencias que trajo para Europa y para América propiamente tal, ¿ya? Pero dijimos que íbamos a hablar entonces hoy acerca de la conquista de Chile, cómo llegaron los españoles, ¿cierto?, a conquistar esos territorios, o parte de estos territorios, ¿cierto?, porque hay algunas que no pudieron. Entonces, vamos a hablar entonces de esta imagen, por ejemplo. Acá vemos a Pedro de Valdivia en la cima del Cerro Huelén, actual Cerro Santa Lucía, una imagen muy icónica que habla un poco de la fundación de las primeras ciudades. Esta es la ciudad de Santiago, fundada en 1541, pero que se da prácticamente las mismas características en todas las ciudades españolas que se fundaron posteriormente, ¿ya? Entonces vamos a hablar rápidamente de los primeros europeos que llegaron a nuestro territorio. Y cuando hablamos de los primeros europeos, primero tenemos que hablar, obviamente, de Hernando de Magallanes. Me imagino que a todos les suena el apellido por el estrecho de Magallanes, ¿cierto? La región de Magallanes, y precisamente viene de ahí, ¿cierto? Hernando de Magallanes fue un viajero europeo que llegó hacia las costas del extremo sur, buscando una nueva ruta entonces por estos fiordos y precisamente por el estrecho de Magallanes. En 1520 entonces ingresó a este estrecho por Tierra del Fuego. Él lo bautizó incluso este sector como Tierra del Fuego. Hay varias visiones e interpretaciones del por qué se le denominó así a estos territorios del Estrecho de Magallanes. Algunos dicen, y son los más repetidos, es que se vieron a algunos aborígenes que habitaban, ¿cierto?, estas localidades haciendo fuego en las costas del estrecho, y al ver Hernando de Magallanes esta fogata, ¿cierto?, se le bautizó como Tierra del Fuego, ¿ya? Pero hay otros también, y usted podrá ahí compartirlas también en las clases consultivas. Este fue el viaje que realizó Hernando de Magallanes, ¿cierto?, partiendo desde Europa, viajando, ¿cierto?, por el Océano Atlántico, pasando por el Estrecho de Magallanes y devolviéndose, ¿cierto? Prácticamente cruzando de extremo a extremo. Ustedes se preguntarán, claro, dio la vuelta prácticamente al mundo. Hizo lo que en algún momento quería hacer Cristóbal Colón, ¿cierto? Pero la verdad es que Hernando de Magallanes nunca pudo dar la vuelta al mundo, nunca pudo llegar hacia el otro extremo, ¿cierto? En el Asia. Más bien, él murió antes, ¿ya? Pero sí alcanzó a cruzar el estrecho de Magallanes. De hecho, Fernando de Magallanes viajó junto con otro, digamos, conquistador europeo llamado Juan Sebastián Elcano. Y Sebastián Elcano sí logró dar la vuelta al mundo, sí logró llegar al Asia, ¿ya? Sí logró atravesar ambos océanos, pero como les decía, Hernando de Magallanes no alcanzó. Él fue asesinado por algunos aborígenes entonces de la Polinesia, de estas islas que están antes de llegar al Asia. Por lo tanto, no alcanzó a dar la vuelta al mundo, pero como les decía, sí alcanzó y dirigió la expedición que llegó a cruzar entonces el estrecho de Magallanes de océano a océano. Luego tenemos que hablar de una segunda expedición europea que se dio, pero por tierra, ya no es por mar, y hablamos de Diego de Almagro. Diego de Almagro fue el primer español entonces que sale desde el Perú. Recuerden que el Perú estaba consolidado ya como un virreinato. Y parte entonces hacia el extremo sur, ¿ya? Digo el extremo sur porque hablo de, para ellos el Perú era el sur, ¿cierto? No se conocían estos territorios más hacia el sur y por lo tanto para ellos era ya el extremo sur, eran territorios desconocidos. Los rumores de los incas que habitaban en esta zona decían que existía mucho oro.
al igual que el Imperio Inca. De hecho, aquí yo puse una fotografía del oro inca, y a Diego de Almagro le habían dicho que hacia el extremo sur, hacia los territorios de Chile, existían civilizaciones igual de ricas que el Imperio Inca. Por lo tanto, él pidió la autorización correspondiente y se dirigió entonces hacia el Perú. ¿Ya? Luego, hablamos de la expedición, ¿cierto? Podemos ver aquí en este mapa cómo Diego de Almagro se fue por el altiplano boliviano, ¿cierto? Y cuando hablo del altiplano boliviano es en realidad la cordillera de los Andes, ¿ya? Por lo tanto, el viaje que se dio por la cordillera de los Andes fue tremendo, en el sentido de que pasaron un montón de penurias, frío, hambre. Ellos no se esperaban que las condiciones climáticas y del el trabajo que conlleva pasar por estas cordilleras era tan grande. Por lo tanto, acá murieron un montón de personas, ¿cierto? Las huestes, ¿cierto?, que traía Diego de Almagro, en realidad prácticamente llegaron muy pocos a territorio entonces del Valle de la Concagua. Lamentablemente, Diego de Almagro no encontró lo que esperaba, ¿ya? No encontró esta grande civilización, esta grande riqueza, y se devolvió. Obviamente no se iba a devolver por donde mismo, ¿cierto?, por la cordillera de los Andes, sino que se devolvió por el desierto de Atacama y luego por la costa, volviendo nuevamente a Cusco, Perú. Por lo tanto, esto es sumamente importante. Hay que tomar en cuenta la ruta que realiza, ¿cierto?, por la cordillera de los Andes, y luego se devuelve por el desierto de Atacama y por la costa. Ese viaje es característico de Diego de Almagro. Aquí vemos una imagen, ¿cierto?, con su hueste, con algunos indígenas que lo están ayudando. Obviamente esos indígenas lo están ayudando, digamos, no de forma voluntaria, sino que estos españoles, digamos, buscaban indígenas que se encontraban en el camino para hacerlos parte obligatoriamente de su hueste, ¿ya? Por lo tanto, según las informaciones que obtuvo el territorio hacia el sur, abandonó entonces la empresa de conquista y se devolvió, ¿ya?, por el desierto de Atacama, como les comentaba anteriormente. No encontró lo que buscaba. Sin embargo, existió otro español, ¿ya? Me imagino que todos hemos escuchado hablar de Pedro de Valdivia, ¿cierto? Pedro de Valdivia se le atribuye este título como de conquistador de Chile. A Diego Almagro generalmente se le atribuye el título de descubridor de Chile, aunque, insisto, esto puede sonar, ¿cierto?, medio debatible, ¿cierto?, porque sabemos que en Chile no fue descubierto por los españoles, existían muchos pueblos originarios viviendo acá, pero para los españoles fue todo un descubrimiento. Por lo tanto, a Diego de Almagro se le atribuye el título de descubridor y a Pedro de Valdivia el título de conquistador, desde el punto de vista de los españoles. ¿Por qué conquistador? Porque Pedro de Valdivia viene a conquistar, a quedarse en este territorio. Él ya había sabido de la ruta de Diego de Almagro, ¿cierto? Sin embargo, decide partir por el desierto entonces en 1540 y partió con pocos hombres, ¿cierto?, una hueste muy pequeña, a lo que se sumaron alrededor de unas 100 personas que acompañaron entonces a Pedro de Valdivia. Pedro de Valdivia, ¿cierto?, no realiza la misma ruta de Diego de Almagro, sino que él no se va por la cordillera de los Andes, se va más bien directamente por el desierto de Atacama y por los valles, llegando entonces a fundar en 1541, el 12 de febrero, la ciudad de Santiago de Nueva Extremadura, ¿ya? Obviamente, después de haber tenido una discusión ahí, una pelea bastante grande con los pueblos aborígenes que existían en el lugar, ¿ya? Y dentro de esto entonces, a los pies del Cerro Huelén, vamos a hablar de esto en la clase consultiva, actual Cerro Santa Lucía, funda la ciudad de Santiago, declarándose entonces como gobernador y capitán general, ¿ya? Esto también, ¿cierto?, con la ayuda de los vecinos de la zona, ¿cierto?, y a los de vecinos prácticamente a la hueste que venía acompañando a Pedro de Valdivia, ¿ya? Y esto después obviamente fue corroborado por el rey de España. Luego de esto existieron otras fundaciones que le acompañan después a la fundación de Santiago en 1541, que fue la ciudad de La Serena, ¿ya? Luego la ciudad de Concepción, Villarrica, Angol, Fuerte Tucapel, Arauco y Purén, entre otras, ¿ya? En la clase consultiva también vamos a estar hablando del por qué se fundan estas ciudades, cómo fue el proceso de fundación y qué características tenían, ¿ya? Para finalizar,
les dejo estas preguntas. ¿Cómo habrá sido el proceso de fundación de las ciudades? ¿A qué se deben sus nombres? ¿Qué características tienen las ciudades fundadas por los españoles? Bueno, eso lo vamos a ver entonces en la próxima clase. Bueno, jóvenes, que estén muy bien y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.